Hola, hola familia, muy buenas tardes a todos. Estamos a jueves, como que qué rápido pasa la semana. Tenemos la fortuna de contar hoy con Dani Palacios de Brasil a Medida, que precisamente nos hablará de Brasil. Brasil, cruzamos el charco, pasamos a Sudamérica y hoy tenemos aquí a Dani, que ya está por aquí, muy puntual. Perfecto. Vamos para allá. Dani, Buenas, ¿qué tal? muy bien. ¿Y tú qué tal? Mira qué bien, con la Muy bien, camiseta de Brasil. hombre, por supuesto, hay Claro. que hacer patria. ¿Me escuchas bien? Que estoy estrenando los AirPods esto, no sé yo si van muy bien. Pues se te escucha bien, sí, se te escucha perfecto. Genial, Y se te ve también bien. Sí, 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 ningún problema. No sé si a mí... ni ¿Tú me escuchas quedaba. bien? Perfecto, A ver, ¿sí? Vale, perfecto. ¿Qué? ¿Estás con la canariña? Que se llama, ¿no? con la cananilla, sí, 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 sí. Esta, bueno, me la regalaron mis compañeros españoles que estaban trabajando allí conmigo cuando me fui, como regalo de despedida. Y, bueno, no la uso mucho por Barcelona, pero en ocasiones como esta, pues viene Merece bien. la pena, ¿no? Merece la pena. ¿Qué tiene? Claro, ¿Nombre por claro. detrás o y un número No, o no, no? esta no. Esta no, esta no. Está Tal bien. cual. Ok. Bueno, Dani, pues nada, primero que todo, darte las gracias por estar aquí, por estar con nosotros en esta vuelta al mundo virtual, que ya, como sabes, el día pasado tuvimos a Marta, mira que está por aquí. Se acaba Eh, de unir. Sí, sí. exacto. El lunes estuvimos con los Cruventures, el martes hablamos de Nepal con Álvaro. Y bueno, hoy cruzamos el charco contigo, hoy cruzamos el océano y vamos a hablar de Brasil, que vaya pedazo de país, ¿no? Enorme, para empezar, y pedazo de país también por otros motivos, ¿no? Por muchos otros. Pero bueno, seguro que irán saliendo a lo largo de la entrevista. Exacto, Dani. Me gustaría, para todos los que nos están escuchando y viendo, que te pudieras presentar un poquito, en el sentido de que, pues, cómo es tu proyecto de Brasil a Medida y por qué estás aquí, de tu experiencia en Brasil, que viviste, si mal no recuerdo, 6 años allí, que se dice poco. Sí, 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 se dice pronto. Fueron casi 6. No lleva 6 por muy poco. Pero sí, bueno, mi historia es que yo me formo en la universidad, estudio varias cosas, demasiadas, y en el momento dado me pongo a buscar trabajo y entro en una empresa de consultoría financiera que es una multinacional. Entonces yo ya tenía desde muy joven el gusanillo de querer ir a Sudamérica, porque era un continente que siempre me había apasionado, Sí. y concretamente Brasil. Entonces estuve dando la tabarra a mis jefes, a todo el que podía, para ver si me llevaban allá. Y al final, pues lo conseguí, después de un año y medio dando la matraca, y me acabaron llevando, ¿no? Entonces estuve, pues eso, casi 6 años trabajando en Sao Paulo y aprovechando cada puente, cada periodo de vacaciones, los festivos un poquito más largos que podían palmar por ahí, para agarrar la mochila o irme yo solo a recorrer el país si no había nadie que me quisiese acompañar, ¿no? O viajes con mis compañeros españoles, mis colegas de curro que estaban allí conmigo y muchas veces organizamos viajes juntos, ¿no? Entonces a los lugares más conocidos íbamos todos y cuando tenía solamente vacaciones yo o tenía que viajar solo aprovechaba para ir a esos lugares a los que ellos no querían ir porque ni siquiera habían oído hablar, ¿no? Hacía mis viajes más random. Vamos, Y nada, en un nada te momento dado, paraba. no, no, no. A mí esto, además, esto de viajar solo, de coger la mochila y vía, es algo que te va enganchando. Cuanto más lo haces, más ganas tienes del siguiente viaje, ¿no? Entonces, bueno, comencé con un viaje por el Nordeste y poco a poco le fui cogiendo el gustillo. Y llega un momento en el que tengo que volver a Barcelona, que es mi ciudad natal, por un tema familiar, tengo que dejar el trabajo, dejar el país, y cuando vuelvo, pues, bueno, me pica ese gusanillo también de decir, oye, y todo este conocimiento que tengo de Brasil y que he adquirido a lo largo de estos años, ¿por qué no lo comparto con el mundo, no? Entonces, inicialmente quería compartirlo con la gente de Brasil, porque algo que ocurre allí y que he visto estos años es que los brasileños se conocen muy poco su propio país, y Qué ese fue un curioso, ¿eh? propósito inicial. Sí, 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 luego si quieres hablamos más de esto,
pero ocurre bastante, ¿no? Que muchos prefieren irse a viajar a Miami o a Europa antes que conocer bien su propio país, ¿no? Que también los vuelos internos a veces son un poco caros, es comprensible. Y nada, al final, pues entré en la escuela Nómada Digital y al final reorienté un poco el avatar, digamos, hacia el público hispano y bueno, no tanto hacia el brasileño, pero vamos, que brasileños si quieran conocer mejor su propio país, pues también pueden preguntarme porque seguro que les puedo aportar mucho, ¿no? Mira, es curioso, Dani, porque lo que estabas comentando, ¿no? Que los brasileños conocen poco Brasil, pero eso también pasa porque, como sabes, yo nací en Colombia y también iba a implantar o a crear viajes a Colombia, pero porque los colombianos, la mayoría también, o no la mayoría, pero sí que se da ese hecho de que conocemos poco nuestro país. No sé si es solo en Sudamérica, pero con la belleza, ¿no? Y con todos los sitios que hay por visitar, en este caso en Brasil, y no somos como profetas en nuestra tierra de conocer cada rincón del país, ¿no? Y yo lo extrapolo también un poquito, ya que tú has vivido también en Barcelona, tú eres de Barcelona, y también yo creo que pasa un poco cuando vives en Barcelona, vas de aquí para allá y ya está. O sea, del trabajo a la vivienda, pero los estudiantes que vienen de Erasmus se lo conocen todo, ¿no? Como que, y bueno, y tú nos estabas contando de que cuando fuiste a Brasil era cada fin de semana a pasear, ¿no? A descubrir, ¿no? Sí, 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 ocurre lo que dices, ¿no? Primero, también me llama la atención lo de Colombia, que me lo creo totalmente, pero es lo que dices, Colombia es un país espectacular. Yo he tenido la suerte de poder pues mochilear tres semanas por allí y tengo unas ganas de volver tremendas. Con Brasil, más de lo mismo, pero teniendo en cuenta que es un país 8 veces más grande, pues el problema es mayor, ¿no? Pero también nos pasa a los propios españoles. De hecho, yo creo que sí que es verdad que el español viaja bastante por su país, pero aún así nos pasa lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces pues viene aquí un Erasmus y, claro, cree que tiene ese año para aprovecharlo al máximo y se hace muchos viajes por el país, como es lógico, porque no sabe cuándo va a volver. Entonces, lo que nos pasa a todos los expatriados cuando vamos a ir a otro país, ¿no? A mí me pasa con Cataluña. Cataluña es lo que tengo más cerca, bueno, es donde vivo, y tiene lugares espectaculares y no los conozco. No los conozco realmente. Algunos sé que existen, otros me acabo de enterar de su existencia hace 4 días. No sé si sabes que muy cerca de Barcelona, a 20 kilómetros, tenemos unos cañones muy parecidos al Antelope Canyon de Estados Unidos, No. que es la típica. Bueno, el Antelope Canyon es muy conocido porque es una de las estampas típicas de Estados Unidos, Sí, sí, sí. pero en Cataluña tenemos unas cuevas parecidas, ¿no? Que se llaman Can Riera y son muy espectaculares también. Y yo me enteré de que existían hace 4 días, como quien dice. Entonces, Sí, es pues sí que nos que pasa. eso sí que nos pasa. Porque, Dani, antes de entrar así ya en materia a Brasil, dijiste algo al principio que me llamó mucho la atención y es que tú tenías ya entre ceja y ceja Brasil para cuando... Pero ¿por qué tenías ceja y ceja Brasil? ¿Por qué te llamaba la atención? No lo sé, me lo han preguntado muchas veces y nunca sé muy bien qué responder, porque no sé cómo surge estas ganas que tenía yo de conocer Brasil. Yo, cuando intento echar la vista atrás y preguntarme por qué, yo creo que es por los estímulos que recibimos la mayoría de personas de Brasil, por los estereotipos de Brasil, ¿no? El país que la gente es muy alegre, muy fiestera, nos llegan muchas imágenes y vídeos cada año del carnaval, cuando llega Exacto. febrero, pues en todas las telenoticias, ¿no? Hay imágenes, vídeos de cómo lo viven allí. Y luego también había visto pues imágenes de naturaleza de allí, ¿no? De la selva amazónica, de las playas que tienen allí, mucho menos de lo que después he descubierto estando allí, ¿no? Pero los estereotipos de Amazonas playa, aunque sean esos dos, ya me llamaban mucho la atención. Entonces, si juntas un poco el tema de naturaleza y el tema de cómo es la gente de allí y el tema de las celebraciones y fiestas, principalmente el carnaval, que es la que se conoce, ¿no? Que se exporta más, Sí, se conoce pues todo mundialmente, ¿no? ese,
exacto. Pues todo ese cóctel me hacía que tuviese muchas ganas de ir. Claro, muchos inputs que nos bombardean y que nos llaman la atención. Pero una vez allí, ¿es realmente cierto esto? ¿Es como se pinta tal en la televisión? ¿O es mucho más? ¿O es mucho menos? No sé, descúbrenos tú cómo es en realidad Brasil, lo que tú has podido vivir en esos 6 años. Bueno, depende de las expectativas de cada uno, ¿no? Y de la imagen mental que se cree de cada uno. Y yo puedo hablar por mí y de estos estereotipos que me llegaban. Hay uno muy importante que me he dejado también, que son las mujeres brasileñas. Sí. Evidentemente era algo que también me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque siempre me ha gustado un poco más el rasgo latino y la piel más morena. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, el del estereotipo de la mujer mulata, pues al llegar allí me he dado cuenta de que estaba totalmente equivocado, porque Brasil tiene una diversidad racial brutal, pero brutal. O sea, te encuentras desde rasgos muy europeos, gente de piel muy blanca y ojos muy claros, pelos rubios, sobre todo en la parte del sur, que hubo mucha inmigración alemana e italiana, principalmente, luego y portuguesa también. Luego te encuentras, pues eso, hay mucho mulato, pero hay mucho descendiente africano, entonces te encuentras raza negra más pura también, dependiendo de las ciudades a las que vas. Mira, Juan, te encuentras también mucho rasgo indígena, lógicamente en el Amazonas, en el norte sobre todo, pero también en el litoral de Bahía hay muchísima tribu indígena, hay muchísimo rasgo indígena, ¿no? Y también te encuentras muchos asiáticos, sobre todo en Sao Ah, Paulo, mira qué curioso. porque sí, te voy a dar un dato que a lo mejor te va a sorprender, pero Brasil es el país del mundo con más japoneses después de Japón. ¡Wow! Hubo una oleada migratoria hace como unas 5 generaciones que muchísimos japoneses fueron a Brasil, a Perú, pero sobre todo a Brasil y en Sao Paulo es donde más te encuentras, ¿no? Entonces, pues a nivel ya racial, ya me encontré algo que no me esperaba, ¿no? Que no Claro. es el estereotipo que más se vende fuera sobre Brasil. Y después, a nivel de naturaleza, descubrí que había mucho más que selva o playas, por supuesto, muchísimo más, mucha variedad paisajística y a nivel de fiestas, celebraciones y tal, pues por supuesto que el carnaval es espectacular. Era lo que me esperaba y quizá un poquito más incluso, ¿no? Pero bueno, ya me esperaba que fuese algo intenso y puedo corroborar que lo es realmente, muy, muy intenso. Y en cuanto al estereotipo de los brasileños, pues ser gente muy alegre, muy receptiva, muy fiestera, pues ese se ha cumplido al 100%, Se ha cumplido a rajatabla, ¿no? sin duda. Porque tú nos comentabas que viviste en Sao Paulo, ¿no? Si me equivoco, Sí. Sao Paulo. Y, por ejemplo, en Sao Paulo, todos son gente abierta, son diferentes a los del norte. ¿Hay alguna, digamos, diferencia entre, claro, al ser un país tan grande, hay diferencias en el sentido cultural muy marcadas o realmente es todo muy homogéneo? Sí, no, hay diferencias. Aquí también tiramos de estereotipo y de generalización. Evidentemente, vamos a ser injustos como cada vez que generalizamos, pero Sao Paulo Sao Paulo es el núcleo financiero de Brasil. Mira, comenta aquí, perdona, Jeff Freedom Forever, Sí, Jeffrey que es compañero muchas, de la Academia es de decir, Coordinadores, sí. selva montañosa, desiertos, toda parte de sabana, hay mucho también. Está el humedal del Pantanal, tenemos toda la variedad que queda. Pues volviendo a tu pregunta, Sao Paulo es el núcleo financiero, ¿no? Es la ciudad que mueve la mayor parte del dinero en Brasil, ¿no? Un poco acompañada de Río, Brasilia, un poquito menos Porto Alegre, Belo Horizonte, pero es donde están pues, las grandes corporaciones, los bancos, etcétera. Entonces hay una cultura de trabajo más, más internacional, digamos, ¿no? Y esto si te vas a otras regiones, como el nordeste tiene fama pues de ser un poco como la Andalucía de España, ¿no? Vale. La gente es más calmada, va a otro ritmo, no tienen esa misma concepción del trabajo, ¿no? Pero ya te digo, estos son estereotipos, hay gente del nordeste que trabaja Sí, genial, ¿no? Pero bueno, existen, se perciben estas diferencias. En el sur, como te he dicho, hay mucha más tradición europea, mucha
Es lo que te iba a mucha comentar. ascendencia europea. O sea, que podríamos decir que el sur es un poco más europeo que el norte, digamos. Sí, sin A duda. grandes rasgos. Obviamente siempre estamos hablando de manera general, pero podríamos decirlo así. Sí, 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 totalmente. Vale. No, es muy interesante porque, mira, claro, Brasil al ser tan enormemente grande que yo creo que no nos cabe en la cabeza, uno puede pensar de que el norte y el sur son, vamos, la noche y el día, pero vamos, tampoco para decirlo así, ¿no, Dani? No, porque los brasileños también tienen una identidad brasileña muy fuerte, una identidad nacional muy fuerte, son bastante patriotas por lo general. Y muchas costumbres son un poco transversales a todas las regiones. Lo que pasa que sí es verdad que cada región tiene sus particularidades y puedes encontrarte muchas diferencias de una a otra. Empezando por la comida, por tradiciones, por la manera de ser de la gente o la filosofía de cómo tomarse la vida, también cambia, ¿no? Pero sí es verdad que hay un arraigo identitario bastante fuerte en Brasil, en todo Brasil. Porque tú cuando llegaste a Brasil, ¿te fue difícil adaptarte, ya sea por las costumbres o el ritmo de vida, o realmente, digamos, fue fácil y te lo pusieron de manera más sencilla? ¿Cómo fue tu adaptación a Brasil? Bueno, yo cuando hablo de adaptación a Brasil, siempre trato dos temas separados, ¿no? A nivel social, por ejemplo, en lo que es la adaptación en cuanto a cómo te acoge el brasileño, cómo te hace sentir como en casa, cómo te facilita, incluso, aunque no hable mucho español, chapurrea lo que sea con tal de hacerte sentir integrado. Estos son aspectos que te facilitan muchísimo la integración, ¿no? Por un lado. Pero por otro, tienes las diferencias culturales que nos encontramos los europeos cuando llegamos allí, ¿no? Donde se nota mucho, por ejemplo, es en el trabajo. La manera de trabajar de un español, por ejemplo, es bastante diferente. Entonces ahí sí te encuentras algún choque cultural, pues que con un poco de mano izquierda y adaptación, pues tienes que ir poco a poco integrando en ti mismo, ¿no? Que tenías que jugar un poquito iban a otro ritmo, digamos, ¿no? De trabajo, por decirlo así. Sí, 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 sí. Además nosotros, yo creo que los españoles, pese a la fama que tenemos dentro de Europa, somos gente que trabaja duro y que trabaja mucho, quizá incluso demasiado. Yo creo que somos un poco matados en el ámbito laboral. Y claro, cuando vas a un lugar en el que no se lo toman así, pues chocas. Y bueno, tienes que apretar, sobre todo si te exigen a ti, porque tu cliente o los que te mandan también tienen esta visión del trabajo, pues tienes que apretarles a ellos porque si no, no puedes cumplir con tus obligaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que tener la mano izquierda suficiente de entender que a lo mejor estás exigiéndoles algo a lo que no están acostumbrados. Entonces, tienes que encontrar ese equilibrio. Porque ayer hablábamos con Marta de que en Kenia se llevaba un ritmo mucho más lento, el vivir el aquí y ahora, todo más. Es un poco así, entiendo, ¿no? En Brasil el ritmo de trabajo más pausado comparado con Europa, ¿no? Sí, 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 sí. Allí hay una filosofía más de, oye, disfrutar la vida, de hacer las cosas que realmente te hacen sentir bien, estar con la familia, estar con los amigos, estar celebrando, estar festejando. Y por supuesto que también tienen ese sentido de la responsabilidad cuando están en el trabajo, pero no está tan marcado como el que podemos tener nosotros. Y bueno, estábamos hablando del trabajo, pero y a la hora de tú hablar y relacionarte con la gente, el idioma no fue un gran problema, ¿verdad? Es muy parecido, se puede entender el portugués con el español o rápidamente es fácil aprender el portugués o cómo fue tu experiencia. Sí, en mi experiencia personal, yo tengo la gran suerte de ser bilingüe castellano y catalán, ¿no? El hecho de ser catalán y de tener el catalán como lengua materna, pues ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. El catalán tiene muchos sonidos que el portugués tiene también y el castellano no. Entonces hay castellano parlantes que llegan a Brasil y escuchan sonidos por primera vez, como las vocales abiertas, ¿no? La distinción entre una O y una O. Esto para un hispano
un hispanoparlante es algo nuevo, ¿no? Sí, exacto. Para un catalán es algo con lo que llevamos conviviendo desde que nacemos. Por ejemplo, las S sonoras, la palabra casa, en portugués es casa, y esta S, que es más silbante, más sonora, Sí. en catalán es exactamente igual. O el sonido de la Z, ¿no? Como zebra. Es igual en catalán. En castellano no existe este sonido. Entonces, a mí en ese sentido me ayudó bastante. O sea, el catalán hizo que la curva de aprendizaje fuese mucho más fácil. Vale, entonces fue realmente, digamos, fácil adaptarte al idioma y lo cogiste rápido, ¿no? Y Sí, en todo Brasil se habla portugués o hay alguna lengua que no sepamos que se habla allí en Brasil. más allá de las lenguas indígenas, que son evidentemente muy minoritarias, en todo Brasil se habla portugués. Lo que sí es verdad que el acento, la forma de hablar, el vocabulario cambian. Puede haber palabras diferentes dependiendo de la región. Luego, hablan también con mucha jerga, que allí lo llaman giria, ¿vale? Que es algo que también hay que tener en cuenta. Hay cositas que solo las aprendes cuando estás allí, no te las enseñan en un curso tradicional de portugués, ¿no? Y eso también pues puede chocarte al principio, puede hacer que no entiendas muchas frases al principio. Y luego está el tema de los falsos amigos, que los hay en todos los idiomas, pero en portugués y español hay muchos ejemplos. Y esas cositas también, pues al principio te pueden meter en algún problemilla, aunque normalmente, bueno, ellos lo saben y se ríen de ti, pero, pero bueno, son cositas que hay que tener en cuenta, que es verdad que el portugués es un idioma muy parecido y que la gente que habla español pues lo tiene mucho más fácil que alguien que hable ruso, por decirte algo, ¿no? Pero no es tan inmediato. O sea, es verdad que se aprende relativamente rápido. Si hablas otros idiomas que vienen del latín, si hablas francés, si hablas catalán, si hablas gallego, pues evidentemente vas a tener mucha más facilidad que si solo hablas español. Pero bueno, tiene un puntito de dificultad que yo siempre digo que es bueno ir allí con algunas nociones básicas, ¿no? Claro, porque me imagino, al estar 6 años, perdón, todo el día estabas hablando portugués o realmente se habla mucho español allí en Sao Paulo o ¿cómo es? No es que se hable mucho español, pero claro, tienes que pensar que yo estaba en un contexto laboral y allí había muchos españoles, muchos compañeros de empresa que estaban en la misma situación que yo. Vivíamos todos en el mismo edificio, trabajábamos, si no juntos, sí en las mismas empresas, íbamos a comer juntos, salíamos de fiesta los fines de semana juntos, hacíamos viajes juntos. Y muchos de los brasileños que trabajaban en las empresas en las que trabajábamos, como alguna de esta empresa era española, también hablaban bastante bien español. Entonces yo siempre cuento que mi primera así terapia de choque con el portugués fue a las 5 semanas de llegar con el carnaval. Porque yo estuve 5 semanas en las que iba todos los días a trabajar o me relacionaba en los fines de semana con mis amigos españoles de allí y solo hablaba español. Porque los brasileños me hablaban español en el trabajo, yo hablaba español con mis amigos españoles y el contacto que tenía con el portugués era bastante limitado, ¿no? Entonces, cuando fui al carnaval en una ciudad, en un pueblecito del interior de Minas Gerais, que casi todos los que iban ahí eran mineros, eran gente de la región de Minas, brasileños de allí. Y claro, ya te perdías mucho más, conocías gente y tenías que tirar de portugués, porque ahí no hablaban español. Ahí fue donde tuve que empezar a espabilarme, ¿no? Wow, qué bueno. Y ahí en ese momento, imagino, claro, ¿cuál es la sensación de verte, de salir de tu zona de confort en un idioma nuevo? Te lo pusieron fácil, ¿no? ¿Imagino? Sí, sí, es lo que te he comentado antes, que el brasileño, aunque no hable una palabra de español, Sí. va a hacer todo lo posible por entenderte. O sea, son muy comunicativos, son muy sociables y les gusta mucho relacionarse con personas, sobre todo si saben que eres de fuera. Si vienes de Europa, pues ya, no sé, tienes como un estatus implícito, solo por ser europeo, ¿no? Que hacen que quieran hablar contigo, que quieran conocerte, que quieran interactuar. La verdad es que en ese sentido es una gozada y te lo facilitan mucho. Porque tú cuando ibas de invitado, ¿qué te ofrecían? ¿Qué tipo de comida te ofrecían? ¿Te ofrecían o bebida o cómo era ese recibimiento como invitado? En casas ajenas, por Sí, ejemplo, dices, sí, o en casas ajenas.
Bueno, yo es que no he ido mucho así a casas ajenas como invitado. Cuando he Sí, ido, ha sido cuando no estaban los padres o cuando no estaban los compañeros de piso, entonces sí. no había mucha recepción. Pero, pero no sé, sí que es verdad que tienen costumbre de reunirse mucho en familia los fines de semana Ah, y de son muy hacer, familiares. son muy, muy familiares. Entonces, una de las costumbres que tienen es el de los churrascos, que es como barbacoa, no es una Ah, vale. barbacoa que hacen los fines de semana. Entonces, sí es habitual que se junten varios amigos en una casa y cojan ahí la churrasquera y se pongan a hacer la carne, el anfitrión, con ayuda de alguien más, Mira, pero y aquí todos los dicen demás. feijoada. ¿Feijoada? Sí, feijoada es muy típica de los miércoles y los sábados, que son los días de feijoada. Pero eso te lo encuentras más en los restaurantes o bueno, pues en las casas también lo hagan. Sí. A mí nunca me han invitado a comer feijoada en una casa, pero sí me han invitado muchas veces a muchos churrascos, Ah, ¿vale? vale. Por eso quería hacer hincapié en el churras, que llaman, ¿no? Sí. Y eso, se reúnen todos los amigos allí y te invitan siempre, oye, que vamos a hacer un churras este sábado a partir de las 2 de la tarde. Pues venga, y nos reunimos ahí 30 personas, ¿no? Esto sí es muy habitual que lo hagan los anfitriones. Y podríamos decir que la comida brasileña, ¿cómo es base con mucha carne o es ligera? ¿Cómo la describirías o qué? Ligera no. Es No de la todo menos describiría como ligera. ligera. De todo menos ligera. Es verdad que hay mucha variedad. Seba, ¿se me ve muy oscuro? No, Porque yo si te no veo bien. enciendo la luz, ¿eh? Eh, Vale, vale. Es que como se está poniendo el sol aquí ya un poco, no sé si a lo sí. mejor con luz está mejor. Sí, pon si quieres A la ver si me... luz. Bueno, ¿Mejora? se te ve por detrás, pero no se te ilumina, digamos, la cara, pero se te ve. Sí, a todos los que nos estáis Bueno, escuchando, si veis bien a Dani, si lo veis guapo, por favor, poner corazoncitos, poner corazoncitos. eso seguro que no, pero si me ven mejor sin luz, me lo digan y la apago. Corazones para Dani, por favor. Eso. Pues te comentaba sobre las comidas, ¿no? Hay mucho regionalismo en la comida también. Esto te lo encuentras mucho. Es verdad que hay algunos aspectos culinarios que son comunes a todo el país, como el hecho de echarle arroz y feijão a casi todos los platos, ¿eh? El arroz y el frijol Sí, es muy, muy habitual. En Colombia también tenéis bastante de esto, ¿no? sí, la verdad que sí. Eh, y, y luego, ¿qué más? Depende de la región, tienen sus platos típicos, ¿no? El churrasco también es bastante transversal, aunque es más típico de las regiones sudeste y sur. La feijoada también, que nos comentaba antes Jeffy, era, ¿no? Pero luego hay platos muy, muy típicos de regiones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, si te vas a Bahía, pues en Bahía tienen muchos platos de allí, tienen el vatapá, tienen el acarajé. Mira, nos comenta ahora Mayra, que es de Pará. Ahora iba con Pará, Mayra, no seas impaciente. Pará es un estado que está al norte de Brasil, donde desemboca el Amazonas, es pura selva amazónica, y tienen una cocina muy, muy, muy peculiar, muy suya. Es como diferente a casi todo el resto de Brasil, ¿no? Se puede parecer a los estados amazónicos limítrofes, pero es muy diferente de la cocina del nordeste o del sudeste. Allí tienen un montón de platos típicos, tienen el tacacá, utilizan, por ejemplo, el jambú, que es una fruta de allí que te deja la lengua como dormida, la Oh, utilizan para hacer guisos, como el plátano tucupí. Tienen muchas frutas amazónicas típicas, la más conocida y la más internacionalizada es el azaí, por ejemplo, que allí lo comen cada día. El azaí, por ejemplo, es un buen ejemplo. El azaí es un alimento muy energético que nace de allí, nace de la región amazónica, de Pará, de esta región Amazonas, y allí ellos lo toman como batido y se lo toman, se toman su bol, a lo mejor le echan un poco de harina por encima y listo, ¿no? O se lo toman puro, como le llaman allí. Sin embargo, el azaí que ha ido expandiéndose hacia otras regiones de Brasil y por ende se han internacionalizado, porque quienes lo internacionalizan casi siempre son los cariocas o los paulistas, etcétera, es el azaí con cachos de plátano, con granola, bueno, no sé cómo se dice la granola, con avena y sí, otros sí. cereales, con leche en polvo, le empiezan a echar un montón de cosas
y los paraenses como Mayra, que ahora me está escuchando, se está llevando las manos a la cabeza, pues se quedan en plan, pero bueno, me estáis, ¿cómo se dice? Pervirtiendo mi açaí, ¿no? Porque el açaí se toma o puro o con harina, ¿no? Y en las demás regiones de Brasil no lo hacen así. Y bueno, hay muchísimos platos típicos regionales. ¿Cuál es tu plato preferido, Dani? El que te ha encantado, el que no te resistes. Mira, es uno, yo siempre digo que mi plato preferido de Brasil es uno que solamente he comido una vez y no lo he mencionado hasta ahora, porque es muy, muy, muy local, muy local. Es de una región muy específica de Brasil. Es del estado de Paraná, que es el que está justo al sur de Sao Paulo, en la región sur, y es de una región de Paraná que es la más cercana al litoral. Y bueno, la ciudad, por si alguien lo quiere buscar, un poco el centro de esa región es Morretes, se escribe, y el plato es el barreado. Es la parte más dura del buey, ¿vale? De la carne de buey, que la cocinan en unos grandes recipientes de barro, de cerámica, enterrados en el suelo, y los cocinan como durante 12, 24 horas hasta que la carne se reblandece y queda como deshilachada, ¿no? Y una vez está así, la sirven con una salsa buenísima, que no sé ahora mismo cómo se hace, y le echan farofa, que es una especie de harina que usan mucho en Brasil, hasta que se forma una pasta entre la carne, la salsa y esta farofa, ¿no? Y lo juntan hasta que se forma una pasta. Y normalmente cuando te lo sirven, te ponen el plato boca abajo y si está bien hecho, no se caerá. La comida se quedará ahí pegada al plato, digamos. Wow, qué Es la tradición de allí. Luego le vuelven a echar, cuando ya te han demostrado que está bien, le vuelven a echar un poco de salsa para que quede más líquido, ¿no? Para que no sea tan difícil de comer. Y luego la acompañan pues con cachos de plátano, rodajitas de plátano, con esa farofa y también puedes echar algo de feijão, por supuesto, eso que nunca falte, ¿no? Pero es un guiso que a mí me encanta. El sabor de la carne con esa salsa queda espectacular. Ahora, es contundente, ¿eh? Te deja... Es un plato grande, ¿no? Consistente. Muy consistente. Dani, yo no sé si podemos seguir hablando de comida porque me está entrando un hambre. O sea, mira que aquí son las 8:30 y me está entrando un hambre de... Es que me lo estoy imaginando y se me está poniendo la boca agua. Me está haciendo la boca agua. Pues dejamos la comida. Dejamos la comida qué gusto, de verdad que la comida, el barreado, que has dicho. Y bueno, y muchas más que seguramente no hemos ni comentado, ¿no? Porque claro, Brasil es tan grande, la diversidad. Pero claro, ahora que estamos comentando la grandeza de Brasil, ¿qué tal con la geografía y el clima, Dani? ¿Hay mucha diferencia entre el norte y sur? ¿Cuándo podríamos viajar a una zona o la otra? ¿Sabes? Si nos podías dar algunos tips, porque claro, ponte en esta situación, Dani. Yo ahora no porque estamos con la situación de la pandemia, pero si no hubiera pandemia, claro, quiero viajar a Brasil. ¿A qué zonas puedo ir a fecha de hoy, digamos, a finales de agosto o septiembre? ¿Cuál me recomendarías? ¿Y por qué? Yo ahora en agosto, sí, si quieres te respondo primero lo de agosto y luego si quieres te doy una visión un poco más general sobre el clima en el país, porque realmente están enganchadísimos a las seis, nos comentan desde la esencia. Es que engancha, ¿eh? Cuando lo pruebas realmente. Ahora en agosto, un lugar que yo recomiendo muchísimo es los famosos, o no sé si tan famosos, lençóis maranhenses, ¿vale? Los lençóis maranhenses, no sé si has oído hablar de ellos, pero seguro que has visto alguna foto. Es un desierto con dunas y entre duna y duna se intercalan piscinitas de agua dulce de las lluvias que caen. ¿Has visto la foto seguro? Documental. Sí. Documental, exacto. Y en mi feed hay alguna también de este lugar, así que seguro que lo has visto. Y bueno, es un lugar espectacular, es de los destinos más top de Brasil. Pero claro, hay que visitarlos primero cuando ha dejado de llover, para que no te esté lloviendo todo el día. Y segundo, que no se haya alejado demasiado la estación de lluvias
para que las piscinas aún estén llenas y tengan agua, Claro. ¿no? Entonces, la mejor época para eso pues es a partir de junio, julio, agosto, septiembre ya empiezan a estar un poco secas, ¿no? Entonces, para esta época, ese lugar, por ejemplo, es ideal. Y respondiendo a la pregunta más general del clima, pues sí es verdad que hay que tener en cuenta varias cosas. Yo, por ejemplo, fui a una región muy cercana a estos lensois, que es el delta del Parnaíba, del que subí una publicación, pues creo que la última que subí, antes de la entrevista con Antonio. Sí. Y dentro de un par de, las dos publicaciones más adelante, voy a publicar algo más sobre este lugar. Yo lo visité en Año Nuevo, en la semana del fin de año. Y en el estado de Marañón, nos comentas, Jeffrey. Sí, los lensois marañeses están en el estado de Marañón y el delta del Parnaíba está compartido entre Marañón y Piauí. Este lugar también tiene una zona que tiene un paisaje muy parecido. También hay dunas y también hay piscinitas entre las dunas. Pero es mucho menos conocido. Y como yo había viajado a los Lensois en septiembre y me quedó un poco el regustillo amargo de que no había podido verlo, dije, a ver si aquí lo veo. Pero tampoco pensé, que también fui un poco tonto, no pensé que en diciembre iba a ser mucho peor. Porque ahí ya llega toda la estación seca. Sí. Entonces, bueno, estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque no disfrutas igual un paisaje si no está en la época ideal. Entonces, ¿cómo es el clima en Brasil? Pues mira, por ejemplo, la región sur, que es la más alejada del Ecuador, pues es donde las estaciones del año están más marcadas. ¿Vale? Quizá no tanto como aquí, pero tienen un invierno, hay algunos lugares en los que incluso llega a nevar, que alguno puede decir, coño, nieve en Brasil. Pues sí, Yo soy al uno de sur, esos. pues es normal pensarlo, pero no es muy habitual, pero hay lugares en la Sierra del Sur, en Río Grande do Sul, que es el estado más cercano a Uruguay, en el que hay veces que nieva y que la temperatura puede caer por debajo de 0 grados. Luego, quitando esa región sur, de Sao Paulo un poco para el norte, o de Río para el norte, es verdad que el clima siempre es muy cálido, ¿vale? Es muy difícil tener frío allí. A ti que vienes de Colombia a lo mejor sí, pero a un europeo, pues pasar frío de Sao Paulo para arriba, para el norte, es complicado, ¿no? El clima es muy cálido y según la época es muy lluvioso. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Si tú vas al nordeste o a esta región sudeste, Sao Paulo, Río y tal, pues tienes que tener en cuenta que los meses de enero, febrero, sobre todo, un poco diciembre, un poco marzo, suele llover bastante. ¿Vale? Esto te puede fastidiar el carnaval, dependiendo de la suerte que tengas, ¿no? Y de dónde vayas a vivirlo. Porque hay regiones en las que llueve bastante menos. Y en el carnaval pues no te molesta tanto. Y luego la región amazónica, por ejemplo, las lluvias son, pues como es de esperar, mucho más fuertes, por eso está todo tan verde, ¿no? Y por eso es selva tropical. Y suelen durar, pues, como de diciembre hasta mayo, así, es la primera mitad del año. Entonces, un buen momento para visitar la región amazónica suele ser abril, mayo, que es cuando las lluvias ya están empezando a parar un poco, en junio, y el nivel de los ríos aún está muy alto. Entonces, con el nivel de las aguas muy alto, se pueden hacer actividades que con el nivel bajo, pues, y además no, el paisaje cambia, el paisaje es diferente, ¿no? En el Amazonas, a mí personalmente me gusta mucho más verlo con con el nivel del agua bien alto que más seco, ¿no? Y tienes que tener en cuenta que en esta región amazónica, de la temporada seca a la de lluvias, el nivel del agua puede llegar a bajar hasta 15 metros. Hasta 15 O sea que el metros. paisaje, Madre mía. 15 metros. O sea que el paisaje cambia mucho. Radicalmente. Mucho, mucho. Sí, y luego en el interior de Brasil, estas regiones que te comentaba antes de sabana, es muy seco, muy seco. Llueve muy poco a lo largo del año. Entonces el paisaje también cambia mucho y el tipo de turismo que puedes hacer cambia bastante también. Porque, claro, nos ha dado una visión muy amplia, Dani, y para mí muy útil de Brasil. Porque, claro, nos ayuda a situarnos un poquito y en la época del año, según vayamos, para qué visitar. Pero, claro, a la hora de visitar, nos tenemos que desplazar. ¿Cómo es el desplazamiento allí en Brasil? O sea, ¿qué transporte es el más eficaz, digamos, para un turista? ¿Se puede coger transporte público o es mejor alquilar un coche de alquiler?
¿Qué nos recomendarías tú, Dani? Depende mucho de la región, muchísimo. Y esto es uno de los grandes hándicaps, yo creo, que puede tener un viajero que va a Brasil un poco a la aventura, ¿no? Porque si tú vas a Sao Paulo, a Río, a las grandes capitales del Nordeste, pues el transporte público funciona bastante bien. Los buses, por ejemplo, siempre digo que son mejores que los de España. Hay buses en los que puedes reclinar el asiento 180 grados para dormir, porque hay mucho bus nocturno, sí, sí. Y bueno, realmente el transporte público funciona bien. En el Nordeste, dependiendo de la región, hay transporte público aceptable. En otras tienes que tirar de lo que llaman, bueno, las vans o los sistemas de lotasound, que es cuando llenan una furgoneta, pues sale y no puedes atenerte a ningún horario, tienes que estar ahí y esperar que se llene y salir. Cuando llega, llega y ya está. Si la coges bien y si no... Cuando llega, llega. Sí, sí, en el Nordeste te lo tienes que tomar todo con mucha calma. A veces te dicen que va a pasar una van por ahí a las 4 y que es la última y si no la coges no llegas a destino. A mí me ha pasado que llegue a la plaza donde se supone que tenía que parar y de repente se mete por una calle y desaparece y no llega a la parada que estaba allí marcada y tener que hacer autostop para llegar a mi destino. Esto me ha pasado en el Nordeste, por ejemplo. Y luego en el norte, en la zona amazónica, se usa mucho el barco. El barco es el sistema de transporte más eficiente. Por ejemplo, para ir desde Manaus, que es la gran capital del Amazonas, hasta Belém do Pará, o hasta Macapá, o hasta Santarém, que son las grandes capitales del nordeste, pues hay barcos que van recorriendo el Amazonas y es el sistema de transporte más eficiente, más allá del avión, evidentemente. Siempre puedes coger vuelos internos, pero en Brasil son un poco caros, contamina más, pero la gente local usa mucho el barco para moverse por aquella región. También puedes navegar en Madeira, hay muchos ríos navegables por ahí. Entonces el barco es otra opción también y es una experiencia que yo mismo y las personas que conozco que la han tenido recomiendan muchísimo. Coger un barco de estos por el Amazonas, ahí duermes en hamacas que las tiendes allí mismo entre dos palos en el barco, todo el mundo durmiendo una hamaca al lado de la otra, incluso una encima de otra, como si fuesen literas. Qué bueno. Y disfrutar la tranquilidad y el silencio del Amazonas. Es una experiencia muy, muy recomendable. Wow, me he teletransportado por un momento al Amazonas, Dani? Y esa es la intención, ¿no? de estas entrevistas. Pero para ti, ¿cuál es manera del transporte el más exótico, diríamos? ¿O cuál transporte se sale de lo convencional en Brasil? ¿O los transportes son todos, digamos, iguales como aquí en Europa? ¿O hay algo en particular? Porque ayer hablamos con Marta de que habían unas, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero no sé si en Brasil también hay algún modo de transporte muy peculiar que tú nos puedas desvelar. Sí, en Brasil, en el nordeste de Brasil, yo he viajado en un transporte que ahora no voy a recordar cómo se llama, me hacía bastante tiempo, pero es aquel típico, no es un camión, pero es como si fuese un camión, pero sin paredes, ¿no? Con todo un poco al aire libre, que solamente tiene unos bordecitos al lado y al lado para que no te caigas, como si fuesen de safari, pero algo grande, sí. Y con banquitos, así, incluso sin respaldo, y la gente se va sentando en los bancos. Ahora no recuerdo cómo se llama ese transporte, pero en el nordeste lo he visto. Ah, mira, según como lo has descrito, se parece también a un transporte típico en Colombia, pero que ahora se utiliza para más el turismo, que se llama chiva. La chiva. Sí. La chiva rumbera. Sí, exacto. Sí, se me ha asemejado a eso. Tengo buenos recuerdos de la chiva rumbera por Cartagena, Indias. Bueno, los que me quedan, porque aquella noche hubo bastantes recuerdos borrosos con el aguardiente que nos dieron. Eso quiere decir que te lo pasaste bien aquí. Demasiado. Cartagena, bueno, es una de mis mejores experiencias. Y sí, se parece a la chiva, pero es el que digo yo es más grande. Un poco más grande. La chiva es más pequeñita, sí. Pero es el mismo estilo, sí. ¿Y se utiliza normalmente a diario o es como, digamos, la chiva en Colombia que ya es más para turista y más para salir de noche? Lo usan más para excursiones. Yo cuando me subí, sí, para excursiones, para lugares cercanos, de playa y demás, es donde yo he visto que lo utilicen. Pero bueno, a mí el que me sigue pareciendo más peculiar es el barco. No por el hecho de ser el barco en sí, sino por el hecho de ver a toda la gente allí durmiendo en esas tumbonas,
el ver cómo van cargando las mercancías bueno, de tamaños descomunales cuando llegas a puertos, pues a lo mejor hay cientos de miles de latas y te las suben todas al barco. No sé, es algo muy local, es una experiencia muy local y yo diría que es la más exótica que he vivido allí. Luego, depende de dónde vayas también, pues se usa mucho el mototaxi. Ah, mira. Ahí, la mototaxi que aquí en España yo no la he visto. Allí es muy habitual, sobre todo en el nordeste. Todas las regiones de playas del litoral del nordeste es un transporte súper habitual y está muy bien porque es mucho más económico que un taxi o que alquilarte un coche, ¿no? Realmente está muy bien y es una opción muy habitual allí. Porque hablando de cosas exóticas y que te llaman la atención, aparte del carnaval, el gran carnaval, ¿no?, de Brasil, que es muy famoso y mundialmente conocido, ¿hay algún festival que desconozcamos y que vale la pena ver? Hay unos cuantos festivales, sobre todo en la región norte, que son realmente curiosos. Yo no o sea, los conozco de oídas, no los he vivido, pero sí me he informado un poquito. Hay uno que se llama Bumba Meu Boi, que es muy tradicional de la región amazónica. Está el Sirio de Nazaret, que es una fiesta religiosa. De hecho, creo que es la fiesta cristiana más multitudinaria del mundo, porque reúne a unos 2 millones de personas Wow. en Belém do Pará, también ahí al norte, donde desemboca el Amazonas, cerquita. Y es una fiesta, bueno, con una grandísima devoción a Virgen de Nazaret y reúne muchísimas personas y se monta ahí una fiesta bastante importante. Van desde la mañana hasta la noche. Es una fiesta que a mí me gustaría vivir. Es en octubre, creo que es hacia el 12 de octubre, por ahí, me parece que es. Y luego otras fiestas muy habituales allí y muy típicas, muy tradicionales, son las fiestas juninas, que le llaman, que son en el mes de junio, como dice la palabra, y que se celebran de forma diferente dependiendo de la región. En el interior de Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, por ahí se celebran de una manera, y en el nordeste se celebra de otra. Y en el nordeste, esta fiesta, el San Juan, estas fiestas juninas, en algunos municipios son más importantes incluso que el propio carnaval. Es la fiesta del año. Ah, mira, qué curioso, ¿eh? Y otra fiesta que celebran mucho es el Rebellón, el fin de año, que aquí en España, por ejemplo, me parece que tenemos una celebración de mierda, para que se me entienda, no es una celebración Claro. que sea muy buena, sí, que sea muy buena aquí, y allí la viven muchísimo. También es verdad que allí les pilla en pleno verano, se celebra sobre todo en la playa, está la costumbre de saltar 7 olas, igual que en España comemos 12 uvas, pues allí saltan 7 olas en la playa, viste todo el mundo de blanco. Bueno, es una tradición bastante bonita y a quien le guste la fiesta, en fin de año se montan paquetes desde el 26 de diciembre hasta el 1 de enero, una fiesta temática cada noche y ya saco. Ah, sí, no será por fiestas, ¿no? Allí. Ahora entiendes por qué me gustaba tanto ese país, ¿no? Claro, ya vamos pillando cosillas, claro, Dani. Pero todas estas fiestas que comentabas que eran la parte centro-noroeste y en la parte, o también había en la parte sur. Las Yuninas. Sí, no, la Yuninas y otras celebraciones, lo que nos has ido comentando hasta ahora. La del Sirio de Nazaret es Arriba, ¿no? de Belém do Pará y algunos municipios más cercanos, pero es norte, es región amazónica. El Bumba Meu Boi también es norte y un poquito nordeste, en Maranhão también lo celebran. Y luego el San Juan, donde más se celebra es en el nordeste. También alguna pequeña región del interior de Sao Paulo y de la zona centro-oeste. Y el carnaval es en todo el país. Carnaval y el Rebellón son las dos celebraciones más multitudinarias, quitando esas excepciones locales, Sí. a nivel nacional. Vale, porque Dani, veo que ya va siendo hora de ir cortando porque antes de que nos saque Instagram, pero siempre me gusta acabar las entrevistas con dos preguntas que creo que son muy importantes para
para el turista o para el viajero que quiera ir a Brasil, ¿no? Y con tu experiencia creo que nos puedes ayudar mucho en este sentido. Me gustaría que nos dijeras, Dani, 3 lugares que para ti son imprescindibles que visitáramos. 3 lugares naturales que digas, mira, tienes que ir a este lugar porque es tan hermoso que de verdad que tienes que ir allí, ¿no? A ver si eres capaz, que sé que muchas veces estas preguntas son un poco complicadas. Sí, porque hay tantos. Claro. O sea, cuando has ido a un país y has conocido 3 lugares, pues decir 3 lugares es muy fácil, ¿no? Pero cuando conoces más de 50, pues seleccionar 3 es complicado. Pero bueno, los que yo digo que son un must, que hay que ir sí o sí, en Brasil, a nivel de naturaleza, ¿no? Me preguntabas. Sí. Iguazú, por supuesto. Las cataratas de Iguazú es un lugar que hay que conocer sí o sí. Después, estos lençóis maranhenses que te comentaba antes, también son un lugar único y que realmente vale mucho la pena conocer. Y es un paisaje diferente al que te puedes encontrar casi en cualquier otro lugar del mundo. Y bueno, puede ser un tópico, pero el Amazonas hay que conocerlo también. Me da igual si lo conoces por Perú, por Colombia, por Ecuador también o por Brasil, pero hay que conocerlo, ¿no? Entonces, de los muchos lugares que hay en Brasil a través de los cuales puedes conocer el Amazonas, hay uno que a mí me tiene enamorado por remoto y por inexplorado, que es la Serra do Divisor. Es un parque nacional, Sierra del Divisor, que está en la frontera de Brasil con Perú. Y es un lugar, bueno, es selva amazónica pura, pero está muy, muy preservado porque tiene, creo que son 200 turistas al año o así. Vamos, nada, no tiene turistas casi. Comparado Ni uno al día. Exacto. Wow, Dani, porque es que yo sé que, aunque visitemos muchas cosas, siempre hay lugares que se nos quedan, ¿no?, en el corazón y que siempre recordamos con especial cariño. Puede ser uno de esos lugares, ¿no?, que nos cuentas ahora. Sí, esta a mí se me quedó por toda la experiencia, la dificultad de organizar el viaje, porque había muy poca información en Internet, muy, muy poca. El contactar ya varias semanas antes con un móvil que se escuchaba fatal, con un brasileño de allí que hablaba un acento súper cerrado, el barquero que me tenía que llevar allí, porque se llega en barca por un río, 6 horas. De quedar con él para un día y una hora, con el riesgo de que me dejase tirado. El llegar allí y ver la gente que te acogía allí en una cabaña, que esto también lo dejas ya previamente, digamos, acordado. Toda la aventura de llegar hasta allí y de organizar el viaje y luego lo que vives allí, que hay unas cascadas preciosas, cómo te tratan, la comida que te dan allí. Toda la experiencia en sí para mí fue súper enriquecedora. Comenta Jeffrey Fernando Noroña, lo tenía en la cabeza también, pero no lo quería decir, porque acabo de poner mi último post fue Fernando Noroña, y es mucho más conocido, sobre todo para los propios brasileños, pero es verdad que tiene toda la razón Jeffrey, que es uno de los top de Brasil. El archipiélago de Fernando Noroña es brutal, pero bueno, hay muchos más sitios. Hay una chapada, hay muchas chapadas que son unos lugares como de montaña, cascadas, mesetas, grutas. Son lugares espectaculares, naturaleza pura, y hay como más de 4 así importantes en Brasil. Pues conocer una de ellas, por ejemplo la Chapada Diamantina, que es la más conocida, que está en Bahía, para mí es otro más también. Es algo que tienes que hacer sí o sí. Y muchos lugares que me dejo, ¿eh? Seguro. Eso ya es culpa mía porque te he dicho 3. Hay que acotar porque, claro, soy consciente de que naturalmente Brasil tiene una riqueza, vamos, enorme, inimaginable. Pero ya tú ya nos has dado bastantes pinceladas sobre qué visitar, y por si no lo habéis visto, chicos, todos los que nos veáis, Dani ha hecho recientemente una entrevista con Antonio G, la he visto, y ahí también desveláis varios sitios muy, muy buenos para visitar, ¿no? Sí, porque el top 3 de Antonio fue bastante curioso. Él dijo una playa del norte de Bahía que es muy hippie y es muy poco conocida. Después dijo Brasilia, que es la capital, y que, claro, es una gran ciudad. Casi nadie la nombraría, pero por la arquitectura, por Niemeyer, vale mucho la pena. Esa se conoce en un fin de semana, no necesitas más. Y el otro lugar que dijo... vaya, hombre, ahora no me acuerdo.
Bueno, dijo un tercer lugar también que me sorprendió bastante. Si se me ocurre ya te lo diré. Pero fue bastante... No, no dijo tres lugares convencionales, ¿no? Iguazú, Lensoy son muy convencionales, ¿no? Pero como me has preguntado de esos sitios imprescindibles que hay que ir sí o Sí, sí, claro. pues quizás son más convencionales por eso, porque la gente los conoce y han ganado fama porque son lugares increíbles, ¿no? Pero bueno, hay muchos secretos en Brasil que son mucho menos conocidos y que también valen mucho la pena. Vamos, que vale la pena ir a Brasil sí o sí. Y Dani, la última. 3 cosas imprescindibles antes de ir a Brasil que debemos llevar en la mochila. Protector solar, seguro, porque el sol ahí pega pero bien, sobre todo si te vas al norte-nordeste. Repelente de mosquitos, y no solo en el Amazonas, o sea, en el litoral de Sao Paulo te revientan los ¿Ah, sí? mosquitos. Te revientan, sí, sí, porque hay mucha selva. Aunque la gente cree que en Brasil la selva está solo en el Amazonas No, y no. todo el litoral de Brasil tiene un tipo de selva que se llama selva mata atlántica, lo llaman allí, selva atlántica, que es selva pura y en toda la región del litoral te la encuentras, ¿no? Hay mucho en Sao Paulo, hay mucha mata atlántica, en Río. Entonces, claro, tú vas por ahí por las playas, pero alrededor de la playa todo es selva y está lleno de mosquitos. Y hay unos mosquitillos pequeñitos que se llaman bogachudos, que te muerden, bueno, te pican, Ya el nombre no suena bien, ¿eh? ya te dice como que se Sí. emborrachan de alcohol, ¿no? Hay de alcohol, de sangre, no sé, el subconsciente aquí me ha jugado mala pasada. Bueno, Te quien pican, vaya borracho picaría alcohol, ¿eh? sí, seguro, seguro, y alguna vez yo creo que me habrán picado alcohol, pero bueno, no destapemos trapos sucios. Pues te pican y se quedan ahí enganchados y chupan más sangre de la que pueden chupar y se caen al suelo como emborrachados por la sangre que se han tomado, la sobredosis de sangre, y se quedan ahí como mareados. Pero estos te dejan unas ronchas luego, unas picaduras tremendas. Y están una semana picándote como si no hubiera un mañana. O sea que repelente de mosquitos para todo Brasil, muy, muy recomendable. Y tercera, pues bueno, adaptador de corriente es importante también. En Brasil hay muchos tipos de enchufes. Hay uno más habitual, pero hay varios tipos. Parece que no se ponen de acuerdo con cuál usar. Entonces es bueno llevar un adaptador internacional para que puedas adaptarte a todos los que haya. No, ¿qué tip más útil, Dani? Porque, claro, uno va al país y piensa que todo es igual y no, resulta que no, ¿no? Nosotros nos pasa mucho a los españoles que no sé si esto es un enchufe que solo tenemos en España o en pocos lugares, que tienen el típico de dos pitorros, ¿no? Sí, Pero los dos pitorros son gordos. En sí. la mayor parte del mundo esos dos suelen ser más finos. Entonces, tú vas con en Brasil tienen el de dos también, pero es el fino, el que tendría un cargador de móvil, por ejemplo, son finos. Pero un cargador de portátil, a veces, son más gordos. Sí, Y ese no entra en el enchufe de 2 de Brasil, entran solo los finos. Entonces, para ese, o aprietas mucho y te puedes cargar el enchufe, o tienes que poner un adaptador. ostras. Pues mira qué importante, ¿no? El saber estas cosas y por eso, en parte, te hemos traído aquí, Dani, para que nos iluminaras y nos ayudaras a nuestro próximo viaje a Brasil para descubrirlo de manera virtual. Y solo queda es darte la enhorabuena por iluminarnos, por descubrirnos Brasil y darte también las gracias por estar aquí con nosotros en esta vuelta al mundo virtual, recorriendo los 5 continentes. Dani, un abrazo muy grande. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, el placer es mío. Gracias por darme la oportunidad de participar dentro de esta ronda de expertos al nivel de gente como Marta, como los coaches, etcétera. Y nada, pues muchas gracias, lo dicho a ti y un abrazo muy fuerte. Dani, nos vemos muy pronto y queda pendiente el viaje a Brasil. Un abrazo. Queda pendiente. Hasta Muchas pronto. gracias por estar Chao. ahí. Chao, chao. Gracias. Adiós a todos.